¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Intuitivo Podcast. El día de hoy me toca presentarles a una persona que no tenía el gusto de conocer en persona, pero que bueno, ya saben, por contactos, por amigos, por grandes conocidos, pues he logrado contactar con él. Él es José David González, él es el líder de unidad de negocios y específicamente en la industria farmacéutica, ¿verdad, José David? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por invitarme. Y sí, qué coincidencias tiene la vida, ¿no? De no conocer. No. Encantado de estar por acá. Bueno, mi nombre es José David González. Trabajo en la industria farmacéutica ya desde hace 17 años, básicamente. Eso no se dice, José David, eso ya es... Ya dije mi edad. Ya cuando el correo empieza con Hotmail, ya sabes que es millennial, ¿no? Oye, pero me encanta porque todavía creen que los millennials tenemos como 25 años, que yo sé que sí tenemos, Me siento pero de en 30. realidad ya estamos un poquito, yo luego les digo, oye, pues ya somos cuarentones, se les olvida Sí, que ya los ya, millennials ya. hay unas cuentas y todo ya aquí, pero bueno. Pero me encanta como todo el mundo nos sigue creyendo unos polluelos, Exacto, entonces, exacto. padrísimo. Nuestros hobbies siguen siendo de chavos, entonces, Sí. literal. Oye, José David, platícame, porque a ver, llevas 17 años en Pharma, Así diferentes es. posiciones, diferentes empresas. Platícame un poquito toda esa trayectoria profesional tuya. ¿Cómo llegas hasta dónde llegas? ¿Por qué Pharma? ¿Qué implica qué implica liderar distintas unidades de negocio ahí y todo eso? Sí, es interesante. Fíjate, Pau, Sí. yo soy ingeniero industrial, ¿Ok? soy de Guadalajara, ¿no? Orgullosamente tapatío, siempre lo digo acá. Traigo siempre el mismo chiste, ¿no? Y dicen, ya lo conozco. Yo estudié ingeniería industrial, empecé en un centro de distribución. Fíjate Ah, que allá en Guadalajara, claro, Guadalajara, claro. exacto. Fíjate que estuvo muy interesante porque cuando estaba a punto de graduarme, fueron y platicaron un poquito de el tema de las carreras. Mi carrera era muy para la parte de industrial, ¿Ok? para la manufactura y demás. Y fueron y nos hablaron y me encantó lo que nos dijeron, ¿sabes? Como que esta chica me atrapó ahí cuando dijo trabajar para la gente, trabajar para la salud y dije, qué interesante, esto es Ujú. muy interesante. Mi entrada fue un poco forzada porque te lo juro que desde ahí ahorita que lo pienso, dije, híjole, cómo de verdad uno a veces consigue un poquito lo que quiere. Tenía las plazas de becario, ¿no? Ujú. Bueno, para no hacerte el cuento largo, hablé todos los días preguntando qué posiciones de becario había disponibles, hasta que un día la chica me dijo, ya me enfadaste, o sea, literal me dijo, ya me enfadaste, ya vente para acá, o sea, vente a entrevista. Así entré, de verdad, yo creo que sí duré Oye, semanas hablando eh, de algo, ¿no? el que persevera alcanza, el que persevera. Vale, lo tengo claro. Yo dije, yo quiero trabajar ahí y bueno, lo logré. Entonces, así empecé mi carrera, curiosamente, así entré a la industria, ¿no? Estuve por ahí 5 años en el centro de distribución, entre varias posiciones también. Siempre he tenido como una diversidad en las experiencias de que entro y me empiezo a mover rápido, ¿no? Mucho de lo que yo veo que me ayuda a moverme es esta parte que yo hace poco hice en una reflexión. Soy una especie de bombero corporativo, Ujú. ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Que cuando ven un fuego, como que les gusta mi perfil y dicen, ponlo aquí. Sí, Entonces, así. exacto. Me ha tocado desde inicios de mi carrera, entonces por ahí estuve en un área bastante controversial, ¿no? En el centro de Okey. distribución, después fui planeador de manufactura, básicamente, y por ahí pues duré 5 años. Después me vine a Ciudad de México y estuve por acá en una maestría. Tuve una experiencia en retail también, Okey. donde sí fue algo muy diferente para mí. Entonces dije, no, creo que me convencí, dije, no, mi carrera es farma, ¿no? Déjame donde me gusta, Exacto, déjame. déjame donde me gusta, porque el retail trabaja mucho en el día, ¿sabes? Lo que yo vi es Ujú. promociones, la tienda de enfrente ya puso promoción, hay que activar, y en farma es más estratégico, ¿no? Obviamente a Okey. veces te pierdes en la estrategia porque haces planes a 3 o 4 años de las Sí, partes claro. de temas regulatorios. Entonces estuve por ahí en planeación estratégica en Walmart un año. Tuve la oportunidad de regresar a Pharma y ya regresé, pero más bien a Big Pharma.
en una posición de estrategia justo, entré en una posición de estrategia que era más relacionada a lanzamientos. Y por ahí empecé mi carrera ya hasta donde llegué hoy, que prácticamente estuve moviéndome casi cada año y medio de rol, ¿no? Ok. Entonces fue mucho en parte, bueno, condiciones contextuales también de la industria, de la empresa, ambición propia, ¿no? Ujú, Entonces, en mi carrera he tenido la oportunidad de tener una diversidad de roles desde supply, que fue donde empecé, ¿no? O sea, ujú. producción, manufactura. Luego les digo yo jugando también que fue la secretaria del director general, porque hay un puesto que ahorita anda de moda que se llama Chief of Staff, ¿no? Entonces, digo, al final le llevas la agenda y eres como la secretaria, ¿no? Entonces, estás No hablando. se los digas, José David, no se los digas. Entonces, Pero sí, sí, pero sí, sí, sí. sí pasa, ¿no? Entonces, la verdad aprendí mucho con este presidente, la verdad. Creo que también aprendí mucha la parte de meterte al negocio, ¿sabes? Ahí tuve la oportunidad de estar con él. Estuve en ventas, estuve llevando un equipo de 100 personas de ventas también en algún momento. Ok. Marketing de ley, ¿no? O sea, tenía que Sí. trabajar marketing. Finalmente tuve una experiencia ahí en una de las compañías de estar en el comité directivo a través de la parte de supply, ¿no? Estuve por ahí un par de años llevando todo el tema de supply, pero en vacunas. Entonces, también conozco una parte de vacunas. Ah, Entonces, de ahí, pues me hablan de esta otra empresa donde estoy liderando la unidad de negocios. Y es algo muy particular porque esta unidad se compone de nuevos negocios, de un portafolio maduro y de temas de alianzas con otras compañías, ¿no? O sea, como que hace un redondeo de mi carrera, ¿no? ok. Entonces, termino de aterrizar, literal, y empezar a construir, ¿no? Entonces, pues he tenido varios roles en varias empresas nacionales, multinacionales. Entonces, ahí están mis 17 años de carrera. Ahorita que lo preguntas, empezaron medio forzados, ¿no? Primeras empresas, Oye, no, no medio forzados, con mucha perseverancia, digo con mucha así, perseverancia, mucha exacto. perseverancia. Sabía que venía por ahí, exactamente. Es un poquito mi carrera. Oye, pero además, a ver, entraste desde que, ahora sí que te enamoras de la industria sin antes haber estado, ¿no? Así como que dices, bueno, Sí, tengo que estar ahí. Y luego poco a poco te vas moviendo en diferentes roles, porque así de es. alguna u otra manera, pues empezar supply y lanzamientos de medicamentos, pues no es lo mismo, y el marketing, las ventas, y un poquito más estratégico, y estar directamente con la alta dirección y con Exacto. consejeros. A ver, son posiciones... muy diferentes, ¿no? De Sí, alguna u otra manera que requieren distintas habilidades. ¿Cuál ha sido, digo, desde tu experiencia, ¿no? claro. Como uno de los retos más grandes que hayas vivido dentro de dentro de tanto movimiento, porque yo creo que enriquece muchísimo tu experiencia. O sea, Y no cualquiera lo tiene, claramente. sí, sí, la verdad sí. Sí, Fíjate que descubrí esto ya hace años, una capacidad de flexibilidad muy grande, ¿no? O sea, así como tuve posiciones, tuve jefes, ¿no? Les digo, para jefes que he tenido los colores, ¿no? O sea, de todos, amigos, de todos, ¿no? La verdad es que muchos me dejan muchas cosas, ¿no? Algunos han sido muy poco tiempo porque hay cambios en las compañías y demás, ¿no? sí, claro. Entonces, bueno, he descubierto esta flexibilidad y también pues mucho en el entendimiento con la gente. Y contestando tu pregunta, yendo hacia allá, es una de las experiencias más fuertes y más impactantes que he vivido fue durante la pandemia, ¿no? Ok, Entonces, yo estaba en el área de marketing, estaba entrando como parte de liderar un producto, ¿no? Porque era mi primera experiencia de marketing después de venir de esta parte operacional, estratégica. Surge la pandemia y este producto, fue nombrado en una de las noticias por Trump, que era la ok. salvación del COVID, cuando el COVID tenía un mes, ¿no? Ah, Inmediatamente se acaba el producto. Es un producto para lupus y ok, artritis. ok. Puede ser peligroso para una persona sana y puede ser peligroso para que una persona no lo tome, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo difícil aquí, impactante para mí? Que, pues yo creo que todos vivimos algo muy similar desde diferentes perspectivas, pero a mí me empezó a llamar gente que no conocía, ¿sabes? Y me empezó a decir, mi papá está en el hospital, por favor, ¿dónde consigo este producto? No. Pues al final dije, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, yo ya súper en serio, Entonces, yo no soy médico, yo no soy médico. no soy médico ni soy tampoco distribuidor, o sea, yo llevo el producto y bueno, pues obviamente tengo una visibilidad y un alcance, pero ni siquiera debería estar hablando con ustedes porque son Claro, pacientes, ¿no? claro, Es claro, fuerte, sí. claro.
está prohibido, ¿no? Entonces yo soy el área comercial, pues hablaba con mi familia y me decían, no, no, esto, o sea, como que no lo creían y les dije, claro, es en serio, o sea, esto tenía 3 semanas, ¿no? Sí, 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 sí. Pues al final me tocó elaborar un plan de atención a pacientes en 2 semanas, sin dormir, ¿no? Eran juntas todos los equipos multidisciplinarios, hablando con los gerentes de distrito, con los gerentes de ventas en ese tiempo, y decir, ¿cómo le hacemos para no generar un mercado negro, ¿no? Y aquí, pues, fue básicamente, si no quieren mercado negro, pues hay que tener el control, el mayor control posible, ¿no? Y a través Claro, de tercero, porque claro. yo no puedo estar tratando con pacientes. Entonces, hicimos unos acuerdos por ahí con un distribuidor específicamente y pusimos ciertos sistemas de controles, ¿no? Para Ok. que tuviéramos una distribución responsable, ¿no? Entonces, logramos hacer esto en 15 días, tiempo récord. Sí, 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 es que eso te iba a decir, o sea, distribución responsable con herramientas de control en plena pandemia, o sea, tienes 2 minutos, Sí, ¿no? sí, sí, Es como así que larguísimas, o sea, de terminar de llamadas casi con el presidente y demás a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana ya tenía junta otra vez, o sea, claro, todo el día planeando, hablando, entonces, la verdad fue un reto importante. sí. Aquí es en donde yo aprendí una de las cosas que también tengo en la vida y lo he visto en alguno de los libros que he leído, ¿no? Pero es cuando la gente tiene claro un propósito y es Ujú, como todo se mueve muy rápido, ¿sabes? sí, Pues por eso con mi equipo siempre hablo de propósito, siempre hablo de objetivos, siempre hablo de tener cosas claras y yo uso mucho la palabra acción de sí, objetivo, ¿no? O la frase. Y eso ayuda. Ahí lo viví. O sea, no, es imposible pensar en la industria farmacéutica, crear un plan de seguimientos de programa pacientes de distribución responsable en 2 semanas. Es una sin locura. un propósito claro. Propósito claro no hay. No Es hay. y además, fíjate, digo, no sé, José David, no sé si me compres la idea, porque es algo que yo también he experimentado, ¿no? No es solo que tú puedas hablar de un propósito, ¿ok? O sea, no es solo decirlo de dientes para afuera, es que ese propósito realmente se vea o sea, que lo vivas, Exacto. Y todos que lo lo estaban viviendo. vivas. Todos lo estaban Exacto. viviendo. Todos estaban viviendo la pandemia. Sí, O sea, nadie tenía ni siquiera una duda de qué estábamos haciendo. Entonces sí. era como un reloj suizo, ¿no? Tal cual. Hablábamos todas las partes comunicadas, obviamente con una comunicación estrecha y continua, que, que bueno, se logró y la verdad fue una experiencia muy gratificante. Entiendo que al final el programa fue un éxito, Ok. ¿no? Entonces, fue algo muy positivo, ¿no? La verdad. Qué maravilla. No, es que, a ver, me dejaste pensando mucho. Digo, no sé si tú sepas, yo llevo muchos años en la academia, y en algún momento una de mis especializaciones ha sido el control, ¿no? El control directivo, no control interno, no Exacto. jugar a estar, de Sí, sí, sí. micromanager ahí detrás. Ah, A ver, la teoría sí te lo dice, ¿eh? O sea, la teoría te dice que el propósito, los valores, realmente pueden ser una herramienta que te permita gestionar toda esa estrategia y el logro de lo que tú estás buscando, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, sí es necesario que tú lo puedas vivir, que tú realmente te lo compres. O sea, si yo claro. hablo de un propósito y yo no me lo estoy comprando, la gente se da cuenta Sí, sí, sí. y la gente reacciona a otras cosas. Y entonces, en vez de que tú te vayas para el lado A, que es donde supuestamente quieres, terminas haciendo otras cosas, ¿no? O terminas logrando em, otro tipo de comportamientos que no tenías en el radar. Y entonces de aquí surge otra de mis preguntas, José David, porque fíjate, estoy pensando, 2 Sí, sí, sí. semanas, sistemas de control, el reto más grande al que te has enfrentado, ¿no? Todavía Eh, es más grande. y en verdad, no era broma cuando te decía, pues es que tenías casi, casi que 2 minutos, ¿no? O sea, Sí, sí. porque el mundo se movía súper rápido ahí, muchísima incertidumbre, muchísima presión. Y esos son dos factores justamente, que hacen que nuestro cerebro se detone mucho más el sistema uno, ¿no? El sistema intuitivo. Entonces, mi pregunta iba, o sea, hacia ti es, en ese momento, ¿cuál fue el papel, cuál fue el rol que jugó la intuición, tal vez versus el análisis? ¿Cómo? A ver, o tuvo un espacio o no tuvo un espacio. Yo creo que desde ahí tengo que empezar, ¿no? O sea, 100%, eh, 100%, y sabes que aquí es en donde conecta mucha de mi experiencia pasada, ¿no? okey,
¿Qué es la parte más grande y más relevante de este logro? Fue el poder haber tenido una limitación pues responsable, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? De hecho, hubo varios pacientes en otros países, yo leía las noticias, digo, no sucedieron en México, que tomaron este producto y fallecieron, ¿no? Es muy grave que alguien lo tome, sobre todo si tiene alguna complicación cardíaca y demás. Entonces, ¿qué Y que sigue? tú te enteraras, José David, ¿no? Sí, Bueno, sí, te sí. has de ver. Sí, no, Ujú, estaba fuerte y la verdad es que ya hasta el final les decía, oigan, pues yo hablo con quien quiera, pero la verdad es que no está bien que tengan mi teléfono, sobre todo en esta parte, ¿no? En este tema más regulatorio incluso, ¿no? ujú. Yo siempre los direccionaba con el área médica o el área de pacientes y demás, pero te dejan el shock, ¿no? Te dejan el shock que escuchas una voz que no conoces desesperada del otro lado del teléfono. Entonces, pues, ¿qué juega ahí? Pues uno, ponerte en los zapatos también, ¿no? Del tema Sí. empático. Y para mí, por ejemplo, ya hablando en temas de intuición, siempre he tenido esta parte en mi casa, Pau, que siempre me dicen, avanzas mucho mentalmente siempre, ¿no? O Ok, sea, te anticipas muchísimo. ok, Para ok. mí es un poco la intuición, ¿sabes? Es como esta Sí, capacidad de adelantar todo, empezar a crear escenarios ok. rápido, inconscientemente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. rápido sientes que dices, tengo que controlar por un lado, pero tengo que dejar abierta la puerta por el otro. Entonces, ¿cómo le hacemos un tercero? Yo ya había trabajado con esto. em, va a decidir con las reglas que yo le ponga, obviamente, ¿no? Ajá. Y que le ponga en el sentido de control. Entonces, Claro, si claro. necesitas una receta, sesiones con el equipo médico y demás, y ahí ya dejabas un poco esta parte con otros equipos. O sea, creo que también Ok. es un tema que te voy a compartir, y es algo que me ha funcionado a mí toda mi carrera, es un poco de intuición colectiva. Yo le llamo así. Nice. No, no, no. Y además es un término que no había salido en ninguno de los podcasts. Entonces, Pues, cuéntame. yo soy mucho de escuchar y Ujú. reboto siempre cosas, ¿no? Y también parte de la intuición es identificar a aquel que sí sabe. A veces Sí, tú no sabes, ¿no? Y dices, este cuate sí sabe, ¿no? Entonces sí. vas y le preguntas a él. En ese tiempo yo tenía, y sigo teniendo un amigo nacional muy cercano. Y le platicaba un poco esto, ¿no? Y yo lo escuchaba y me decía, y platicaba con la doctora y tal cual empezaba a concentrar un poco mi intuición de decir, necesito Ujú. eso, necesito avanzar por acá, pero empezar a jugar con la intuición de los demás, ¿no? Entonces ellos me Ah. decían, pues yo creo que puede pasar esto, o sea, ellos a lo mejor un poco más consciente porque iba dirigida mi pregunta, ¿no? Ajá, ajá. Construimos esto, o sea, realmente, si te lo pongo en términos prácticos, fue una suma de intuiciones, ¿no? Sí, Multidisciplinarias que, que nos ayudaron a hacer esto rápido, ¿no? Entonces, claro. al final el programa, pues, tuvo una noticia súper relevante, se comunicó a los pacientes, entiendo que salió en las noticias y demás. El nombre, aparte el nombre fue muy curioso el nombre de este programa porque lo sacó mi becaria. O sea, hasta con mi becaria hablaba en ese tiempo, ¿sabes? Entonces le Pues es decía, que en ese tiempo todo era en el momento. sí, todo era rápido, Sí. entonces hablaba con ella y le decía, oye, ¿cómo ves esto? Le dije, a ver, ayúdame a pensar un nombre, ahorita yo estoy viendo otras cosas. Bueno, el nombre más pegajoso y más así súper bueno, la chica, y siguió el programa ahí, ¿no? El programa de pacientes, que de hecho yo dije, bueno, cuando lo suelten, si no tiene ningún derecho, lo quiero agarrar porque sí está bueno, ¿no? Exacto. Patent pending. Entonces, por ahí vino este tema de la intuición, ¿sabes? Wow, pero además, ¿sabes qué? Es que me estás dejando pensar, y yo te escucho, pero también pienso, y fíjate, es que fíjate la responsabilidad del líder, porque tú Claro, estás hablando de una intuición colectiva, y claro, para que eso se llegue a dar, pues tú de entrada tienes que ser muy perceptivo. claro, claro. Muy perceptivo, tienes que, o sea, porque no es nada más, ahora sí que no es nada más es oír, ¿no? Sino que es esa práctica de escucha activa, de observación, de ver, de sentir, o sea, y creo que lo dijiste muy bien, no es nada más un tema de, a ver, tú qué sabes, y no, es involucrar, es escuchar, es voltear a ver, porque si no, no se logra eso. Sí, sí. Si no, no se logra eso y tienes relativamente muy poco tiempo para actuar y en dado caso también de que no haya sido la mejor decisión, corregir, Exacto, tal cual. ¿no? Y sí se Corregir. tienen que corregir varias cosas.
No, es que eso está, a ver, ese es un tema que se está también estudiando, es otra línea de intuición, la intuición colectiva, pero sí definitivamente tiene mucho que ver con que todos estén perfectamente bien alineados, Claro, que todos tengan un propósito sumamente claro, y creo que eso lo estás, ¿cómo se dice? Creo que eso lo dijiste muy bien, José David. O sea, tú hablas de que cuando das información o cuando presentas alguna idea, hablas de claridad. claro. Platícame por qué esa claridad se vuelve tan relevante en los roles de liderazgo que tú llegas a tomar. Sí, mira, lo más importante y esto es, de verdad es que si mi equipo estuviera escuchando esto dirían, sí, ya sabes, ahí va otra vez, ¿no? Para mí es importante porque cambia la perspectiva, ¿sabes? Yo creo que genera mucha empatía, ¿no? Sí, Genera mucha empatía y sabes que la gente se siente valorada y dejas de hacer esto como un tema transaccional, ¿no? sí. Pues cuando tú le estás contando al de enfrente, quien sea, ¿no? Incluso te voy a decir temas de seguridad corporativa, que a veces es como, híjole, pues es que yo te voy a decir nada más mi recomendación. Pues sí, pero necesito que me des tu recomendación con este contexto, ¿no? Cambia a la gente. Claro. He visto infinidad de veces. O sea, ya es un patrón que hago incluso muy inconsciente o solito. A veces me dice mi equipo, ya al grano, ¿no? O sea, ya dinos. No, no voy a ir al grano. Vamos a reflexionar y vamos a pensar, ¿no? Entonces, a veces sé que puede ser too much, ¿no? Y allá es donde a lo mejor hay que concentrar un poco, pero Ajá. siempre, yo nunca he visto que reste. Tiempo, No, seguramente, nada más, ¿no? Pero sí, lo demás no resta, ¿no? El equipo entiende por qué hace las cosas, ¿no? sí. Cuando alguien tiene un porqué, y vuelvo un poco con este libro, Pau, que me marcó desde hace como 15 años, ¿no? De verdad, Ajá. que es el libro de Un sentido para la vida, ¿no? Ujú. Y esto por la gente sobrevive cuando tiene un sentido para la vida. Y de ahí lo Claro. ¿sabes? Y en los negocios es lo mismo. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No? ¿Por qué es eso? Sí. O sea, simplemente con mi equipo, cuando llegamos a algunas cosas y es, oye, a ver, traigo esta solución, bueno, ¿cuál es el problema? No sé, pero ¿por qué traes esa solución? No, pues es que hay que solucionar. ¿Pero qué? ¿Pero ¿No? qué? ¿Qué vas a ¿Pero qué? solucionar? A lo mejor no está ni roto, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, por ahí el tema de la claridad es importante, porque a veces hasta evitas trabajos, ¿sabes? no, Hasta no, totalmente. To- entonces, para todo, mi Pau, hace poquito traía yo un tema con un partner que estábamos evaluando, ¿no? Para un negocio. Y el equipo de seguridad, pues hizo una recomendación, ¿no? Le dije, oye, mira, el contexto es este. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tengo estos inconvenientes, tengo esta parte que tengo que trabajar. Me queda claro que tú estás viendo una perspectiva que es security, Ujú. pero ¿cómo le hago para que me ayudes? No hay una recomendación. Ah, no, pues es que casi siempre es la respuesta. Yo no sabía que estaba así. Bueno, a ver, déjame pensar que, ¿sabes? Sí, Cambia. El cerebro totalmente. y los comprometes. Y, Eso y es algo el, importante. y es que, no, es que tienes toda la razón, porque además el contexto impacta tanto, o sea, no Claro, solo en el análisis de la información, que evidentemente te va a impactar, sino también en la forma en cómo tú abordas el problema. ¿No? O exacto, sea, no es lo mismo estar hablando de un contexto de crisis, estar hablando de un contexto de oportunidad, estar hablando de un contexto tal vez un poquito más tibio, o sea, porque inclusive las actitudes, las emociones, em, las reglas de la organización, tal vez las regulaciones, todo se va adaptando. Entonces, de sí, ahí la importancia de que tú sepas perfectamente bien dónde estás parado, exacto, que se supone que debes saber. exactamente, se supone. Se supone, pero que luego inclusive digo, no sé si esto lo compartas, José David, a ver, llevas muchos años en la industria, yo no lo sé, yo nunca he entrado a la industria farmacéutica, pero sí muchas veces me he topado que la situación actual, la que tú ves, no es la que se dice. Exactamente. Sí Entonces tú pasa. estás viendo claramente un problema, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Pero por fuera lo que se dice, todo está bien. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces, si yo me regreso a lo que decían tus Exacto, teammates, ¿no? Es que traigo una solución. ¿Solución a qué? Si no hay ningún problema. exactamente. Entonces, si no tienes claridad de dónde te estás moviendo e inclusive de las mismas reglas que se están presentando, ¿no? Porque yo creo
que cada empresa debe tener sus reglas del juego. Sí, literal. Y esas te impactan totalmente también en el trabajo y en el desempeño de tus equipos. ¿O me Literal. equivoco? No, cada empresa juega diferente y tienen personalidades diferentes también, súper Total, diferentes. O todo, sea, yo siempre lo veo esto y cuando veo una empresa, a ver, cualquiera que sea la característica, siempre me da curiosidad saber quién es el líder, ¿sabes? sí, Y cambia. O sea, es algo increíble, pero el líder cambia la personalidad de la empresa. totalmente. Entonces, cambia el nivel de estrés que tienen los equipos, cambia el sueldo emocional que le llaman también, ¿no? Sí, Ahorita las nuevas caray. generaciones. Entonces, siempre cambia, siempre que veo algo, incluso en momentos de cambio, pues es que es la personalidad de este cuate, Pero ¿sabes? es que regreso a lo que decías al principio, ¿no? Es que el propósito o los valores, Sí, pues sí, claro, o sea, tú puedes decir, es que yo quiero la paz mundial, pero si tú en realidad así no te comportas, la exacto, realidad de las cosas es que no, ese no es tu valor. Entonces la exactamente, gente no te lo va a creer y se va a comportar de la forma en que tú estás llevando el barco, exacto. Sí, imitan ¿no? como un bebé. Imitan, es que, Un y tú que lo bebé. estás viendo, José David, ahorita con tu bebito de, ¿cuántos meses tienes? ¿7? Tiene ¿6? 6 meses, tiene Ah, 6 meses. Y mi otra niña tiene 2 años, 8 meses. no, Entonces, bueno, están como esponjitas. y viendo todo, ¿no? Ahí, Viendo todo, no, no, no. Ah, pues igual que las mías, José David, las así, mías se llevan más o menos como o 2 sea, años. se llevan como 2 años, casi 2 años, pero sí es Perfecto. es muy divertido. Sí, Oye, y entonces, José David, a partir de esto que me acabas de decir, ¿no? Y sobre todo del rol que tienen los líderes, los directivos, los líderes de equipo, los líderes de unidad, ¿no? O sea, aquella persona que está al frente, claro. digamos. ¿Qué esperarías que los líderes actuales pudieran entender mejor acerca tal vez de la intuición en su proceso de toma de decisiones? O sea, ya vimos un chorro de factores que definitivamente los impactan. Entonces, ¿qué tendrían estos líderes que entender mejor para tener mejores prácticas? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Hoy la he estado pensando últimamente. Yo creo que entender a la gente, ¿sabes? Este tema de intuición colectiva es muy importante porque me ha tocado ver en toda mi carrera distintos tipos de liderazgo, ¿no? Sí, Creo que el liderazgo que a veces es un poco más doloroso, le podría decir así, ¿no? Si ok, es que le pudiera dar alguna característica, es aquel que no está empatizando o que no está escuchando de alguna forma o no vive la realidad que vive su equipo, ok, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar hipotéticamente de una situación de una reestructura, ok. ¿no? Entonces, imagínate que el líder se para ante todos y les dice, no tengan miedo, pero ¿desde dónde me quieres decir eso, cuate? O sea, que no tenga miedo desde dónde, ¿sabes? O sea, tú a lo mejor tienes ahorita, voy a exagerar, ¿eh? Sí, sí, sí. Una situación contextual, familiar, financiera muy diferente a una persona que está dejando su casa por una reestructura. Entonces, cuando un líder dice no tengan miedo y le dices a una persona que está sacando sus cajas de una casa porque tiene que irse con un familiar, porque no tiene un sueldo, ¿de dónde hablas de no tener miedo? O sea, Sí, tú ya lo viviste, no lo has vivido, entiende el proceso por el que pasa la gente también, ¿sabes? Y a veces eso es muy común. La gente ignora las realidades de otras personas sí. porque es normal, ¿sabes? Pero aquí viene un poco la pizca que le digo yo al equipo de ponerle humanidad al trabajo, ¿no? Ok. No vamos a ser tampoco un área de beneficencia ni una empresa. No, no, Bueno, no, si no. quisiéramos, formaríamos otra cosa. Sí, Beneficencia. pero no es el propósito. Al final del día los negocios también tienen que ser negocios, ¿estás de acuerdo? Hacer negocios, Ujú, exactamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa con los líderes? Y te lo digo esto en una situación a lo mejor más tangible, que se pierde en el negocio también, ¿no? O sea, cuando yo tomo una decisión de negocio y no estoy escuchando a la gente que está afuera, que está en campo, que está en piso, que está allá, pues no sé si estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo, pero con esta frase me pegó la verdad, sí un poco, porque sé que lo dijo una persona extraordinaria y lo dijo con la mejor intención, ujú. pero a veces la gente sí puede tener un entendimiento distinto, ¿no? Porque decir, ¿cómo que no tenga miedo? Mis hijos no van a ir a la escuela, no voy a tener casa,
por un tiempo, a ver, no es para siempre, ¿no? No, No es no, para- no, 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 pero oye, ¿qué llevo de comer el día de hoy? Exacto, exacto. Claro. Entonces, traslademos esto al tema de negocio. Cuando he tomado una decisión y le digo a mi equipo esto, sin escuchar esta intuición o esta práctica, ¿no? Pues estoy tomando a veces, me la estoy jugando solo, ¿sabes? Y el Sí, tema es que cuando tú te la juegas solo, yo también tengo esta teoría, el equipo no te respalda igual. Entonces, a veces en mi equipo siempre dicen, ¿por qué pregunta tanto? Te comprometo, sí, oye, te comprometo, ¿sabes? O sea, claro, vamos, y también he tomado decisiones equivocadas por escuchar, también por pasa, supuesto, por y a veces supuesto. hay que arreglar, pero es el precio, ¿no? Pero te Sí, puedo decir que la mayoría han sido buenas. Entonces, ¿qué te diría que debería hacer idealmente o mejorar un ejecutivo? Todos hablamos de que escuchamos, todos hablamos de trabajo en equipo, todos hablamos de humanidad. Mi punto es quién realmente la practica, quién es congruente e íntegro con lo que dice y con wow, lo que hace, ¿no? claro, Ahí es donde yo creo que está la recomendación, porque no se trata de conservarle el trabajo a alguien que la compañía no lo puede hacer, pero puedes ayudarle en el proceso, por ¿sabes? supuesto. En alguno de estos eventos, pues yo no tenía mucho, digo, porque me han tocado varios en mi carrera en la industria. Entonces, en algunas ocasiones ha salido mi equipo afectado y digo, bueno, ahorita no tengo más forma de apoyarte, de saber que estés aquí, pásame tu currículum y lo reviso. ¿Qué te da miedo? ¿Qué sientes? O sea, ¿sabes? Sé que no lo puedes hacer con toda la organización, claramente, ¿no? Un líder, pero esa es la forma en la que ellos se sienten más tranquilo. Y una Ujú. frase también que siempre me decía por ahí mi madre y se la comparto a mi equipo, todo pasa. Lo Sí, bueno y lo malo, todo pasa. sí. Entonces, pues ahí está. Uf, no, y ponerte en el no, es que, a ver, es que me dejaste, ya sabes, ¿no? Uno empieza a escuchar y se remonta a sus experiencias pasadas y entonces Exacto, es que sí. a ver, a todos nos ha pasado, la realidad es que a todos nos ha pasado, y yo una de las cosas que siempre digo es, si hay algo que a ti te resuena y que no te gusta, por Claro, piedad de Dios, el día que estés en esa posición, no lo hagas. exactamente, O sea, haz el ejercicio de que este momento, de que si no te escucharon, que también, o sea, como tú dices, no es válido, te pierdes, lo que quieras, juzgues y sí, mandes, al final somos del humanos, día, exacto, somos seres humanos, pero si hay algo que a ti no te gustó, si hay algo que a ti no te pareció, si tú te sentiste mal por el actuar de alguien más, por piedad de Dios también, a la hora que tú llegues a una posición o a una situación muy similar, no lo repitas. exactamente, O sea, también, ¿cómo te sentiste tú? Bueno, es que yo me hubiese gustado que me hubieran escuchado, perfecto. Entonces, tómate 5 minutos o 10 minutos para escuchar a la contraparte. Oye, tal vez como tú bien dices, ¿no? O sea, las empresas tienen como objetivo generar valor. Y aquí ya no exacto, nada más estamos hablando de valor económico agregado, también estamos hablando de otro tipo de valores. Pero a lo que voy es que tienen que crear valor, ¿no? Para eso están constituidas, para crear valor. Y hay veces que pues no se puede y está bien, ya acabó, ¿no? Ya acabó, pero hubo la etapa, exactamente, pero si a ti te toca estar en esa posición, pues también, ¿cómo lo vas a manejar? Si hay cosas que no te han gustado. Y otra cosa, José David, porque yo te estaba escuchando y decías, oye, obviamente me he equivocado muchas veces. Y sí, 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 claro, somos seres humanos y también aprendemos muchísimo del error. Y a mí me encanta también hablar del error porque creo que es de la forma, es un poco más dolorosa, pero se aprende más rápido. sí, Es un poco más dolorosa, lo tengo que decir, pero aprendemos muy rápido. Entonces, ¿cuáles han sido, por ejemplo, esos grandes aprendizajes que has tenido en tu práctica de toma de decisiones que tú puedes decir, ah, mira, ve, esto ya no lo tengo que volver a hacer? Porque de alguna u otra manera, si nos remontamos a la teoría intuitiva, a ver, la intuición es un proceso cognitivo automático y holístico. Entonces, evidentemente también se alimenta de experiencias previas, ¿no? Pero yo siempre les digo, no es nada más la experiencia previa, es cómo decides almacenar esa experiencia previa, también, ¿no? también, O sea, cómo la almacenas, porque igual puedes almacenar, ay, él es un pi, 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 o puedes decir, ah, mira, ve, lo que pasa es que pasó esto y entonces a mí me faltó esto y asume la responsabilidad y son dos formas completamente distintas de ver una situación. Entonces, si tú pudieras, digo, no sé si te acuerdas cuáles han sido esos grandes aprendizajes que de alguna u otra manera, pues también ya tienes metidos aquí, ¿no? O sea, que ya tienes programados. sí, fíjate que sí, sí he tenido varios, la verdad, en mi carrera, Oye,
Todos, Quien sí. diga que no, quien diga que no. Exacto. O como yo le digo a veces jugando a mi equipo, ¿no? Le digo: "Oye, la única vez que me he equivocado fue cuando pensé que me equivoqué". Entonces, esa vez me equivoqué porque pensé que me había equivocado, pero no es cierto. Sí, sí, sí. No, fíjate, a ver, la verdad yo creo que a veces el error que más cometo, y es que aquí es en donde está la delgada línea desde preguntar mucho y preguntar de más, ¿no? Ujú. O, escuchar mucho o escuchar de más, ¿no? Entonces, Okey. ¿por qué? Al final yo me alimento mucho de esto, ¿no? Y a veces Ujú. me dice la gente que me conoce, la gente muy cercana: "Es que preguntas demasiado". Pues es que así aprendo, ¿no? A ver, Sí. ¿qué puede ser un error cuando ya es too much, ¿no? Ya es de repente, ya preguntaste demasiado y a veces yo me doy cuenta y digo, ya estoy empezando a escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, creo que ya es demasiado. Y en este tipo de escuchas, a veces uno puede tomar una decisión incorrecta, ¿no? Entonces, Okey. porque tú estás pensando una cosa y Sí. toda la gente que está fuera viviendo lo diferente porque lo ve como espectador otra. Y este es un error muy común que me pasa de repente, ¿no? Okey. Al mismo tiempo puede ser una virtud, pero hay que aprender también cómo manejarla, No, 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 y saber a quién escuchar y en qué momento escuchar y entender esa parte, sí, claro. ¿no? Porque Ujú. también hay una parte hace poquito que yo soy muy reflexivo con las situaciones, ¿no? Y también por ahí alguien me dijo, es que te estoy dando un feedback para que lo tomes positivamente. Y le dije, te lo agradezco, lo voy a pensar, pero quiero que sepas que no todo el feedback se toma. Yo Sí, tengo que saber qué me funciona y qué no. Y tengo que ser honesto. Creo que ya tengo un nivel de madurez como para entender claro. y saber si es un área ciega. Y vaya que escucho, ¿no? Pero hay Sí, cosas que no voy a escuchar, ¿no? Digo, claramente me puedo evitar decirlo y nada más quedármelo, ¿no? Pero claro. a veces sientes esa necesidad. No, 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 pero es que no puedes estar más en lo correcto, fíjate, o sea, entre las mejores prácticas de toma de decisiones, evidentemente está el consejo, o sea, Claro, sí es importante ir a buscar consejo, exacto. formal, informal, como tú quieras, y de alguna u otra manera también te permite ver esos puntos ciegos, ¿no? De los que tú hablas. Exacto. Pero también es cierto que muchas veces esos consejos no vienen desde, eh, o sea, como para tu mejor beneficio, Sí, a veces la gente ¿no? no es tu propósito, ¿no? No. Es justo una de las decisiones que tomé en una transición de un portafolio fue Ujú. escuchar a mi equipo, ¿no? Okey. Entonces fue, saquemos este producto de la transacción y yo dije, ok, yo no estaba de acuerdo, estaba empujando, empujando, empujando. Les dije, a ver, dime por qué lo vamos a sacar, ¿no? Ujú, Porque me va a retrasar la transacción. Ok, sácalo. Bueno, ujú. ese producto me ha cobrado o me cobró año y medio de puntos de performance de por qué se estaba cayendo, ¿no? Entonces ahí es donde dije, me equivoqué. Sí, Me equivoqué, escuché, a ver, yo decidí y soy responsable, porque también le claro, digo a la gente, ¿no? A ver, si te pregunto no es para responsabilizarte, que mucha gente sí lo hace así, ¿no? Yo decido, ¿no? Al final no, es claro, un poco mi decisión y también entiendo que esto fue una sugerencia que se hace corporativamente con los elementos que yo dé, ¿no? claro, Entonces, pues bueno, salió esto y te digo que es un año y medio de estar explicando y explicando y explicando hasta que logré ponerlo nuevamente en una transacción y ya está ahí, ¿no? Entonces, también se puede destruir valor, ¿no? Y sí creo que se conjugaron varios factores en donde se destruyó un poco de valor. Lo estamos recuperando, pero fue un error. Para mí, si yo regreso a ese momento y me dice mi equipo otra vez, hay que sacarlo, mi respuesta hoy sería no. no, no, pero fíjate qué reflexión tan interesante, o sea, súper interesante, José David. Claro, Yo decido también, o sea, puede llegar el consejo, ¿no? claro, Puede llegar la opinión, puede llegar la sugerencia, puede llegar y desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, eso pasa, pero yo decido. sí, sí, yo decido. O sea, al final del día, yo soy responsable de si escucho ese consejo y lo llevo a cabo o no. Y eso Exacto, también lo dijiste, creo que es sumamente bien, pues depende del nivel de madurez que yo tenga, tal vez del nivel de experiencia, tal claro, vez de la claridad del propósito que yo pueda llegar a tener. O sea, también no por no es o por decidir no escuchar, tampoco significa que no estés empatizando y no, no, tal vez signifique que estás alineado a a otra cosa o en otro momento, ¿no? En otro momento que tal vez no aplique. Pero eso yo creo que es poderosísimo, José David. O sea, qué padre que me digan, qué padre que resuene, ¿no? Pero yo también soy responsable de lo que alimento.
de lo que Exacto. alimento en mi proceso de toma de decisiones y también de lo que yo decido guardar. Y yo creo que eso es algo que a mí me gusta decirlo, ¿no? A ver, la intuición se entrena Sí, sí, y se 100%. entrena empezando por qué es lo que voy a meter, porque al final del día eso es lo que automáticamente va a surgir. Exacto. ¿No? O sea, aparte de ahí, ¿no? Entonces creo que es una reflexión, José David, poderosísima para acabar, para estar acabando. Yo estoy feliz platicando aquí contigo, José David, pero se nos va acabando el tiempo. Y simplemente antes, o sea, digo, antes de irnos, para que te despidas, eh, eh, a ese José David que estaba tocando la puerta muy insistentemente en Pisa. Bastante. ¿No? Muy insistentemente en Pisa. Si hoy le pudieras dar a él un consejo, ¿cuál sería? Híjole, yo creo que el más grande es, pues, el mismo que le doy a mi equipo, a veces yo no lo escucho, ¿no? Ok, Todo pasa. sí, 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 La sí, verdad, sí. todo pasa y, la verdad, yo creo que si me viera, justo porque he tratado de hacer este ejercicio, ¿no? Como te dicen, vete en el espejo y háblate a ti mismo, y no sé qué tanta cosa que bueno, no sé si funciona, ¿no? Pero a veces un día lo voy a intentar. Ok. De verme reflejado el niño que era, es un poco eso, ¿no? Todo pasa, arriésgate, aprende, arriésgate, aprende. Al final, la gran mayoría de cosas tienen solución, ¿sabes? Sí, La gran mayoría de cosas tienen solución, pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber, ¿no? Nunca lo mm. vas a saber. Y también le diría, sal de tu zona de confort, que yo creo que no he estado ni medio año, por lo que No porque duras año y medio en los, en los lugares. entonces empiezo a cambiar, pero sí hay otras cosas que puedo ir trabajando paralelamente, ¿no? Entonces me diría, justamente eso, ¿no? Todo pasa, anímate, equivócate, lo puedes resolver, así se aprende, y confía más en tu intuición, ¿sabes? Porque también a veces me ha pasado que no me escucho a mí y me equivoco como esta vez que te acabo de contar, por no escucharme, Por ¿no? no escucharte. Y que no importe si la gente no está contenta, ¿sabes? O sea, también es decirle un poco, decir, pues tú decide, tú toma lo que te sirva y decide con eso y tranquilo, ¿sabes? Y Porque también a veces estamos muy preocupados, ¿qué dirá el comité? ¿Qué dirá el jefe? ¿Qué dirá el presidente? ¿Qué dirá? Y en esa bola de pensamientos, tu intuición ya no funciona no, y te paralizas y te paraliza. de tanto Entonces, pensar. es un poco que de hecho hace poco también estaba leyendo otro de los libros muy bueno, que es Let Them, Ah, sí. ¿no? Estoy trabajando un poco eso y creo que sí, la verdad funciona y dejo mi intuición tranquila donde está Sí, 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 y que sí, avance sí. como tiene que avanzar, ¿no? Ese No, sería no. mi... Y que los demás hagan lo que tienen que hacer. Y que Exacto, lo que quieran hacer. y que Su piensen tema. pensar, exacto. Déjalos, déjalos Déjenlos, que piensen. déjenlos. Me encanta, me encanta. Ay, José David, de verdad, muchísimas gracias, primero que nada, por contactarme, Sí, por el entusiasmo, sí, por sí. haber participado, y espero que a la audiencia le haya gustado muchísimo. Espero también conocerte pronto en Sí, persona, sí, la verdad. sí. Podemos hacer playdates, podemos hacer play. Exacto. Todavía no, porque está chiquitita la chiquitita, pero Okey, exacto, deja que camine y ya. exacto. Sí, bueno, la otra ya los necesita, porque necesitamos vivir un poco en la noche también, mi esposa y yo. Uy, no, no te auguro hasta otros, como 5 años. Sí, es lo que me dicen. Oye, yo acabo de salir este sábado pasado, desde Okey, hace quién sabe cuántos años, o sea, no sé cuántos. okey. Acabo de salir con mi esposo por primera vez. O sea, Sí pasa, sí. En sí, la mis semana hijas tienen 6 y 4, ahí nada más te dejo ahí. hijo, acabo de escuchar algo similar el lunes de la semana pasada. Sí, 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 entonces, oye, pero poco a poco ahí, aunque sea juntos, ahí vemos cuándo, Sí, sí, sí. cuándo juntarnos, pero Vamos a muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. ahí estaremos. Muchas gracias.